pensar en el ciudadano migrante también con su entorno familiar. Los derechos humanos no son únicamente los que asisten al ciudadano individualmente, sino también los derechos que tienen que ver con las relaciones que han establecido con las demás personas de su entorno. Y es por eso que es tan importante que la ley de movilidad humana pueda reconocer, por ejemplo, en condiciones de refugio, que no solo se puede dar refugio a una persona, sino que se entiende que el refugio debe acompañar a toda su familia. No podemos, ya vivimos en el Ecuador el drama de lo que era el rompimiento de las estructuras familiares debido a los procesos migratorios irregulares que existieron, los llamados ilegales en el Ecuador, que, que terminaron destruyendo un montón de familias. Ahora, con esto no quiero que se piense que defendemos la familia tradicional o el único modelo de familia, sino más bien el hecho de que los migrantes puedan conformar sus familias, incluso familias transnacionales, pero que se garantice sus derechos. Y es interesante, Diego, poder conocer cómo el Ecuador es un país estratégico justamente en esta ley de movilidad humana que ustedes están gestando, porque nosotros, el Ecuador es el país que tiene el más índice de población refugiada en América Latina, con el 98% de población compuesta por personas que huyen del conflicto. Así es que es una responsabilidad grande la que tiene pues el gobierno del Ecuador, pero hemos visto que están desarrollando leyes realmente muy importantes, muy interesantes en pro de las personas que se encuentran en el Ecuador con problemas de violencia en sus países, en este caso el lado colombiano, en donde pues existe muchísima violencia, y tenemos las estadísticas en donde pues hay aproximadamente 54.865 personas refugiadas en el país. Desde el año 2000 se han ido incrementando desde 390 refugiados. Diego, cuéntame, ¿cómo van los avances con esta ley que tú nos estabas mencionando, en donde se deja ya de considerar a los migrantes como ilegales y se les está otorgando derechos? ¿Cómo va el avance dentro de la Asamblea Nacional en el Ecuador? Bueno, como te decía, la discusión está en este momento en el grupo parlamentario de movilidad humana, que lo constituimos aproximadamente 40 legisladores y legisladoras. Se está discutiendo también con el ministerio respectivo, en este caso con la Cancillería, para ir afinando algunas cosas, y esperamos que ya hasta el final de este año pueda estar incorporado el proyecto ya como formalmente dentro de la discusión de la Asamblea Nacional, que se lo remita a una comisión y que se pueda dar ya la discusión efectiva de este tema. Yo decía, dentro de la discusión creo que tenemos una ruta bien definida por nuestra Constitución, en esto que tú mencionabas respecto al asilo y al refugio. Nuestra Constitución los reconoce como figuras del instrumentos internacionales de derechos humanos, y sobre todo le obliga al Estado a respetar y garantizar el principio de no devolución. Es decir, nosotros como Estado, por más chiquito que seamos frente al complejo escenario que se vive en nuestro hermano país de Colombia, no podemos devolver a ninguna persona que huya de un conflicto. Es por eso que la ley de movilidad humana lo que pretende es justamente construir este marco jurídico que nos permita garantizar los derechos de las personas. Efectivamente, tener aproximadamente 80.000 refugiados en condición con un registro, digamos, sí nos impone retos muy grandes, porque es una población sumamente numerosa. Y además el refugiado no es solamente una persona que llega al país despojado de su cultura, despojado de sus creencias, de sus cosmovisiones, y es importante ver cómo se han comenzado a generar procesos de hibridación cultural en las zonas de frontera, en los distintos lugares donde viven las personas refugiadas, y ya se comienza a ver cómo ambas culturas, aunque éramos vecinas, teníamos nuestras diferencias, comienzan a vincularse. Y en el mismo caso también hay situaciones complejas en las cuales los mismos ciudadanos ecuatorianos tienen actitudes discriminatorias, xenófobas, que hay que incluso ver la forma de evitarlas, de sancionarlas en el caso de ser necesaria. Pues Ecuador vivió durante muchísimos años un proceso de exclusión y discriminación de nuestros migrantes en el exterior, y ahora vemos cómo lamentablemente en algunos casos se replican esas cosas con ciudadanos colombianos, y por lo tanto esperamos que
la figura de refugio y de asilo puedan reconocerse y que podamos, sí, como decimos, permitir el reconocimiento integral de sus derechos humanos. Señalando una cosa, tal vez para finalizar esta parte, a pesar del gran número de refugiados, Ecuador es el único país en el mundo que a los refugiados no los tiene en campamentos especiales, como pues, se puede ver los refugiados sirios o los refugiados palestinos o en cualquier conflicto en Medio Oriente. Se generan grandes campamentos que lo suele dirigir ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones. En este caso en Ecuador, algo que es muy positivo e importante para nosotros es que las personas en condición de refugio han logrado insertarse plenamente en cada una de nuestras comunidades en cualquier parte del país. Y es importante poder conocer, Diego, de primera mano este tipo de situaciones que se van desarrollando en Ecuador. Sin duda, un país al que pertenezco, al que amo mucho, y sin duda con este proyecto también de Viajeros Voluntarios, un medio de comunicación alternativo en pro de los derechos humanos, pues mostrando y visibilizando este tipo de situaciones que se están desarrollando. Esta citación que tú hacías en torno a los campamentos y cómo se desarrolla en el Ecuador de una forma diferente, vemos también anteriormente de haber entrado contigo, habíamos conocido pues de primera mano cómo ACNUR también está trabajando en pro de los derechos de esta sociedad vulnerable que son pues los refugiados, en donde se está desarrollando un modelo de graduación, un futuro estable para los refugiados en el Ecuador. Así es que realmente nos agrada muchísimo conocer este tipo de noticias que se están desarrollando. Ustedes están en la Asamblea Nacional aportando muchísimo para este derecho humano de la libre movilidad. ¿Algo más que quieras mencionar, Diego, para concluir con la entrevista? No, simplemente plantear el tema de la movilidad humana y de la ciudadanía universal como un debate que debe superar la formalidad de los estados. Es decir, creo que debemos comenzar desde nuestro ejercicio ciudadano también a poner la movilidad humana y la ciudadanía universal como una plataforma internacional que nos permita articularnos, de la misma forma como los estados comienzan a discutir, o como históricamente se ha tratado el tema de migraciones como un tema de seguridad, como un tema de control fronterizo. Creo que en este momento la responsabilidad de los ciudadanos es fomentar un debate, sobre todo abierto, crítico, democrático respecto a esta situación, y garantizar que el principio de ciudadanía universal pueda poco a poco irse consolidando. Es importante a nivel regional, por ejemplo, la iniciativa que tuvo Mercosur al tener la visa Mercosur, este formato de autorización de movilidad que ha sido adoptado por toda la región y que permite y que ya los ciudadanos de América Latina de América del Sur, podamos movilizarnos libremente por el territorio. Será importante en este caso que UNASUR también pueda impulsar algo similar para construir en primera instancia una ciudadanía sudamericana, como ya Europa lo tuvo en su momento, y que esperemos que pueda, como digo, irse ampliando esta cuestión a que la movilidad humana no es solo un tema del desplazamiento de una persona, sino todos los derechos que eso acarrea. Diego, producción nos ha dado 10 minutos más por la trascendencia de este tema, así es que nos vamos a poder alargar 10 minutos más en la entrevista. Muchísimas gracias a producción. Diego, quería que nos comentes un poco más para las personas que nos están escuchando. Les quiero mencionar yo un poco acerca de Diego Vintimilla, con quien estamos hablando. Él nació en Cuenca, pues es revolucionario y dirigente juvenil, expresidente de la FEWE Democrática Cuenca, miembro del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA y secretario general encargado del partido, y también como tú, como les quiero mencionar, es el asambleísta más joven del Ecuador. Así es que estamos hablando con Diego Vintimilla, también un poco más profundizar contigo, Diego, con tus actividades como joven, cómo se desarrolla las situaciones para ti en la asamblea. Sí, bueno, en la participación dentro de la asamblea, siendo el legislador más joven, diríamos, tenemos una suerte de espada de doble filo. Por un lado es importante porque este rato la juventud, diríamos, está medio de moda, pero también se pone complejo porque a los jóvenes nos toca poner doble o triple empeño para garantizar que nuestra voz sea escuchada y validada de la misma forma que la de cualquier otro legislador. Así que ha sido una tarea importante, 2 años de nuestro periodo que nos han permitido incorporar
en el debate temas trascendentales de la legislación y sobre todo incorporarnos a estas luchas que son históricas de la ciudadanía ecuatoriana, el tema de movilidad humana, los derechos de las mujeres, creo que son dos de las plataformas más importantes que se están discutiendo en el Ecuador, y a las cuales nos hemos plegado para ir ampliando este debate. Creo que el rol de los parlamentarios hoy en día no es únicamente legislar y fiscalizar dentro de su institución, sino sobre todo garantizar la participación ciudadana de los distintos colectivos y movimientos de organizaciones sociales y así garantizar que estas sinergias ciudadanas puedan ir construyendo cada vez textos legales más cercanos a la gente. Tal vez, si uno se pone a pensar, podríamos, sin discusión ciudadana, sacar excelentes leyes, pero sin ese componente de participación será imposible que se puedan aplicar de manera efectiva. Así que creo que tenemos una tarea importante con un plan de gobierno que es sumamente ambicioso, también vale decirlo. Desde el proyecto de la Revolución Ciudadana consideramos que en este momento hay que disputar el sentido de la administración del Estado, no es solamente quedarnos haciendo las cosas a que el Estado vaya bien, es importante cambiar la estructura del Estado y en esa lucha nos encontramos con adversarios bastante complicados, con poderes económicos, con oligarquías históricamente constituidas en el país y sobre todo con intereses económicos muy grandes que defienden sus beneficios en los distintos ámbitos de discusión política y los que no son políticos. Una discusión con los medios de comunicación en las cuales sí hay que pensar, bueno, ¿qué tanta independencia adquiere un medio de comunicación si tiene un dueño, si le pertenece a alguien y si esa persona tiene una vinculación con una gran empresa o con un banco? Cosas que con el tiempo hemos logrado ir poniendo restricciones, digámoslo, en términos de ley, pero que sin embargo en este momento siguen siendo rivales difíciles, digamos, en la política de alguna manera, pero que sin embargo no nos han limitado en poder plantear este tipo de cosas. Respecto a la ley de movilidad humana, por decirte, estoy seguro, como ya han habido muchas personas o muchos colectivos que saldrán a defender la vigencia de lo actual, defendiendo el status quo, diciendo que el hecho de no reconocer, de reconocer que no hay ninguna persona ilegal en el mundo, en este caso con nuestros conciudadanos colombianos, es un tema que amenaza la seguridad, que aumentará la delincuencia, que las personas que vienen a cometer delitos. Sin duda, siempre hay ese tipo de comentarios, pero lo importante es que hay que defender creo que un principio como el de la ciudadanía, que nos cobije a todos los ciudadanos independientemente de nuestra nacionalidad y que logremos ir rompiendo este tipo de estereotipos que tanto dificultan la generación de relaciones democráticas y sobre todo pacíficas entre los ciudadanos. Y es muy válido lo que tú mencionas, Diego, en torno pues a este tipo de críticas que se dan, ¿no? En donde se habla de que uno tiene que cerrar la frontera, de que uno tiene que protegerse. Y te digo que como viajera es impresionante el bagaje que puedes tú de información y de conocimiento de cultura que puedes tener cuando viajas, cuando conoces otras culturas, aprendes a amar otros lugares y nos vamos dando cuenta de que todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Que no le pertenecemos a ningún lugar y que todos tenemos que trabajar por esa hermandad. Y en este tiempo en donde se da prioridad a los derechos humanos, que existan este tipo de postulados y este tipo de situaciones que se desarrollan, de ideas tal vez de cosas que se dicen así, pues atentan en contra de todos los derechos humanos, ¿no? Las personas tenemos el derecho a la movilidad y tenemos el derecho a la protección, tenemos el derecho pues a huir de un lugar en donde existe violencia, en donde no tenemos ese refugio óptimo para nosotros y para nuestra familia. Es importante, interesante conocer que Ecuador sin dudas está, en este caso, en torno a los derechos humanos y en torno pues a esta situación, en torno a dejar de considerar a los migrantes como ilegales y otorgarles derecho, está pues siendo pionero a nivel de Latinoamérica, creo, en este tipo de situaciones migratorias, en esta nueva era. Felicitándoles realmente por el trabajo que están desarrollando en pro de los derechos de los migrantes. Nosotros siempre pues
a través de Viajeros Voluntarios estamos haciendo un trabajo como medio de comunicación alternativo en pro de los derechos humanos y siempre tratamos de visibilizar estas situaciones que cambian al mundo, porque las cosas van cambiando, cambia en un país y luego se van replicando en otros países. Así es que esperemos que este ejemplo que están dando ustedes en el Ecuador se replique también en otros países y pues se deje de considerar a los migrantes como ilegales y se les otorgue todos sus derechos. Muchas gracias, Diego, por esa entrevista que nos has regalado el día de hoy. No, a ti un saludo grande y bueno, que esto con lo que tú concluyes de entrevista pueda ser lo que practiquemos como ciudadanos. Muchas gracias, Diego. Nosotros estuvimos así, conversando con Diego Vintimilla Jarrín. Les quiero mencionar que él es asambleísta ecuatoriano, el asambleísta más joven del Ecuador, con quien pues hemos tenido el agrado de conversar. Muy accesible, Diego, para las entrevistas y para poder conversar sobre esos procesos que se están desarrollando. Así es que un saludo a la distancia a Diego y nosotros así cerramos nuestro espacio Viajeros Voluntarios. Nos hemos extendido unos 10 minutos aproximadamente del programa y hemos concluido ya con este tema que nos llama muchísimo la atención, un tema sin duda muy importante, la ley de movilidad